Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente estoy aquí para compartir en esta ocasión un tema sobre el transgeneracional. El transgeneracional son todas las informaciones, las memorias celulares que nos transmiten nuestros ancestros de generación en generación. Yo soy una persona que estoy enamorada del transgeneracional. Lo he estudiado a gran profundidad, tengo 6 años estudiando sobre todo mi árbol genealógico. Yo empecé a estudiarlo y a hacer mi árbol, el árbol del familiar, del clan, cuando estudié programación neurolingüística con el doctor Edmundo Velasco en la Escuela Superior de PNL. Él nos dio los elementos y la información para elaborar nuestro árbol y ahí hice mi primer bosquejo y hasta la fecha pues veo que nunca se termina porque siempre salen informaciones nuevas que uno va integrando. Y a raíz de esto me ha dado una información tremenda que siento que nos ha llevado no solamente a mí, sino a gran parte de la familia a tomar conciencia de todos los acontecimientos que estamos viviendo y que hemos vivido y sobre todo de en dónde está el origen de ellos. También yo pues le agradezco a la vida y a ese ser creador la oportunidad que me ha dado de yo tener tanto a mi papá como a mis tíos, principalmente mi papá y mi tío Rubén, de que ellos fueron personas que dejaron plasmadas y sistematizadas muchas informaciones. Este libro que tengo aquí se llama El Marco Zamorano, que es una crónica de Rubén Hurtado Báez, un tío, un hermano de mi papá. Y mi papá también dejó escritos muchas cosas, tanto sobre la familia como sobre los acontecimientos familiares. ¿Y por qué hoy quiero enfocarme retomando cosas de este libro de mi tío Rubén? Porque yo soy doble de mis dos abuelitas, tanto de mi abuelita paterna como de mi abuelita materna. Entonces ya imaginarán toda la información que yo he llevado y que traigo y que de la cual yo he tomado conciencia de muchos acontecimientos, pues que me pasaban y no sabía de dónde venían. Y esto me ha dado muchas luces, porque aquí, por ejemplo, en este libro, primeramente, pues aparece, yo soy doble, como les decía, de mi abuelita paterna y materna. Y este tío es hijo de mi abuelita paterna, pero también soy doble de él. Él nació el 14 de enero de 1917 y yo nací el 17 de enero de 1954. Por fecha de nacimiento los dos somos dobles. ¿Y qué quiere decir doble en el transgeneracional? Dobles son las personas, somos dobles de un ancestro cuando nuestra fecha de nacimiento es igual a la fecha de nacimiento de un ancestro, de uno de nuestros ancestros. Por ejemplo, en mi caso, yo nací el 17 de enero y entonces se van a aumentar 10 días después y 10 días antes. Por lo tanto, si nací el 17 de enero, le quito 10, voy a ir al 7 de enero. Y si al 17 le aumento 10, voy a ir al 27 de enero. Entonces yo voy a ser doble de todos mis ancestros que nacieron del 17 de todos los que nacieron del 7 de enero al 27 de enero. Y después, para sacar la fecha de concepción, porque podemos ser dobles por fecha de nacimiento, por fecha de concepción o porque llevamos el mismo nombre de ese ancestro. En la fecha de concepción se saca aumentándole 3 meses a la fecha de nacimiento. Si yo nací el 17 de enero, entonces le aumento 3 meses, enero, febrero, marzo y abril. Entonces yo voy a ser también doble de todos mis ancestros que nacieron el 17 de abril. Le aumento 10 al 27 de abril, le quito 10 al 7 de abril. Entonces desde el 7 de abril al 27 de abril, todo el ancestro que haya nacido en esas fechas, yo voy a ser su doble. Y también soy doble, como les decía, por el nombre. En el caso de mi abuelita, de mi abuelita paterna, ella nació el 24 de abril.
pero el 24 de abril está en el rango de la fecha de mi fecha de concepción. Mi fecha de concepción es del 17 al 27 de abril. Entonces soy doble de mi abuelita paterna. Y pues yo considero que, como en todos los árboles, también en mi árbol ha habido cosas tóxicas que se han estado repitiendo y ciclos biológicos repetitivos. Yo, por ejemplo, me llama la atención los datos de mi tío Rubén. Él aquí escribe en sus datos biográficos, dice Rubén Hurtado Báez, aquí lo pueden percibir en esta partecita de aquí, y él escribió, dejó sistematizados muchos datos de nuestra familia, de la historia de mis abuelitos y de la familia paterna. Entonces, por ejemplo, él dice, él fue maestro, y dice que oficialmente fue maestro desde 1946, entró al sistema oficial, al sistema federal. Y él también trabajó como maestro en el estado de Chiapas. Y aquí me llama la atención al recordar y ver toda su biografía de él, porque mi abuelita también fue maestra. Mi abuelita paterna fue maestra. Y mi tío Rubén habla de cómo mi abuelita paterna lo enseñó a leer, le enseñó las primeras letras y las 4 operaciones de sumar, multiplicar, restar y dividir. Y yo, por ejemplo, en mi caso, y también a mi papá a mí me enseñó a leer. Cuando yo entré a la escuela, yo entré ya primero porque decían que yo ya sabía leer y conocía las 4 operaciones básicas. Entonces, en este caso, decimos que estamos reparando por la profesión. Mi abuelita fue maestra, mi tío Rubén fue maestro y de hecho yo soy maestra, yo jubilada. Yo también tuve plaza federal y a mí mi tío Rubén me la consiguió. Él me ayudó a conseguir la plaza federal. Y yo siento que llevo muchas cosas que estoy repitiendo de él, por eso pues lo comparto. Y pues la verdad, les digo que en la historia de mis abuelitos paternos se repitieron ciclos biológicos cada 6 años de muertes, fíjense. Por ejemplo, en 1927 nace una tía de la que soy doble por el nombre, se llamaba Elvira. Nace en 1927 y solamente vive 3 meses y muere en el mismo año de 1927. Y ella muere y yo soy su doble. Y también esta niña, pues, si en 1927 le aumentamos 6 años, tenemos 1927 más 6, 1933. En 1933 muere otra tía, una hermanita de esta tía Elvira, de la que soy doble. Y si le aumentamos otros 6 años más, en 1939 muere mi abuelito, o sea, el papá de estas 2 niñas. Y si le aumentamos otros 6 más, van a ser 1945. Y en 1945 muere otra hermana de mi abuelita. Y si le aumentamos otros 6 años más, en 1951 muere mi abuelita. Entonces, cada 6 años se están repitiendo. Fíjense hasta dónde. Viene mi papá, la generación, ahí termina las muertes de la generación de mi abuelita con su muerte, pero sigue la generación en la que yo estoy, los hijos de mi papá. Y mi hermanita, la que sigue de mí, murió en 1957. Si contamos de 1951 a 1957, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Otro ciclo más de 6 años. Entonces, todos estos años estuvieron repitiendo ciclos de muertes en la familia de mis abuelitos. Y la bebé, la niña que nació, murió también igual que mi tía Elvirita, de 3 meses.
de 3 meses, tenía 3 meses, murió en 1905, nació en 1957 y murió en 1957. Es así como se repiten los ciclos. Lógicamente los ciclos estos no los escribió mi tío aquí, pero con toda la información de los datos que me dejaron de fechas de nacimientos y muertes y de acontecimientos. Ahora, otro dato muy importante que considero, la situación en la que nació mi tío Rubén, del cual soy doble yo. Él nació en 1917, como les decía, pero en ese tiempo había una situación de pobreza aquí en la ciudad de Zamora, una situación de mucho robo, había robos, había mucha pobreza, y en ese tiempo hubo un acontecimiento muy importante aquí. Cuenta mi tío en estas historias que llegó un tren cargado con cajas de monedas de oro revuelto con trigo, pero gentes que sabían que llevaba oro, monedas de oro, un cargamento de oro en los vagones del tren, lo interceptaron aquí en Zamora y entonces lo incendiaron, y cuando llegó aquí, que iba pasando aquí porque iba a otro destino, pues le prendieron fuego para en esos momentos robar todo el oro de ese tiempo. Y dice que estaba la situación pues muy candente porque había muchas situaciones de muertes, de agresividad, de mucha violencia, de muertes, de robos y también de enfermedades. Entonces, en ese tiempo, también en 1917, él narra y cuenta que él nació, pero nació en medio de una epidemia. Y se me hace interesante por los acontecimientos que estamos viviendo actualmente también, cómo la historia se repite. En ese tiempo había una epidemia de tifus, fíjense, de tifus. Y la tifus pues es una fiebre muy elevada, uno de los síntomas es fiebre elevada, generalmente se dice que es transmitida por un piquete de mosco, un piquete de pulga o de piojo. Entonces había tifus, una epidemia, y entonces había tantos muertos, no sé si a nivel nacional o sería solamente aquí en la ciudad de Zamora. Mi tío se refiere aquí a la ciudad de Zamora, aquí. Entonces cogían a los enfermos y los aventaban a las orillas de la ciudad porque no había hospitales ni médicos que los atendieran. Entonces él nace y por la misma epidemia, la gente no salía de sus casas, no había en dónde comprar, no había trabajo, había escasez económica. Y entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, mi abuelo se enferma de tifus. A él también le llega la epidemia. Y entonces, pues, se enteraron y se dio aviso y los gobernantes, las autoridades, mandan al ejército a las casas para sacarlos de ahí a los enfermos y llevarlos a los lugares marginados de la ciudad, a las orillas. Entonces, cuando recién nacido mi tío Rubén, del que soy doble, en 1917, pero mi abuelita se moviliza y se va a cortar hojas de fresno y ramas de eucalipto y le tiende una camilla grande, encima del colchón le tiende una camilla de hojas de fresno y hojas de eucalipto y lo acuesta, cuenta mi tío Rubén, y le pone unas gotas de creolina, y dice que con esa agua espesita, así concentrada, con las hojas de fresno y de eucalipto y las gotitas de criolina, frotó a mi abuelito por todo el cuerpo, le dio una frotación, dice que tardó como 1 hora frotándolo con esto, una media hora, un buen rato pues, frotándolo. Y entonces, cuando terminó de frotarlo, le dio un té concentrado de canela con un chorrito de tequila y se lo tomó mi abuelito. Y en ese momento, después de la frotación que le dio con estas hojas, empezó a temblar, a temblar, a temblar y a sudar y a sudar y a sudar y a sudar en frío, que un sudor frío, pero a sudar que la sábana quedó empapada y la cobija también quedó mojada, y luego se quedó como dormido, pero temblando y sacando todo a través del sudor. Pero dice que después, como de 3 o 4 horas, que mi abuelita fue y le puso una sábana encima, después de que le dio este masaje y estas frotaciones,
le puso una sábana encima y le puso una cobija y estuvo sudando, sudando, pero que era un sudor frío. Y a partir de estar como 3 horas ahí, mi abuelito empezó a recuperar la salud. La fiebre elevada que tenía se le quitó automáticamente todo. El dolor de cabeza que tenía se le quitó y los síntomas que tenía automáticamente se le quitaron. Entonces dice que ella luego le dio una frotación en todo el cuerpo con agua fría y le frotó el cuerpo y que con esto mi abuelito se recuperó, que ya quedó bien, lo vistió, lo arregló y él ya se quedó pues tranquilo, sentado sobre ahí en la cama, en una silla. Por la tarde llegó el ejército ya para llevárselo, pero se sorprendieron de ver lo que estaba sano, no tenía ni dolor de cabeza, ni fiebre y no presentaba ningún síntoma ya. Estaba sano, estaba bien y entonces no se lo llevaron y lo dejaron. Entonces este es el preámbulo en el que nace mi tío Rubén en este ambiente. Yo soy doble de él, ya se imaginarán. Entonces él nació en este ambiente. Y entonces, ¿cómo influyen? Bueno, influyen las cosas que, por ejemplo, algo que a mí me llama la atención de mi tío Rubén es que yo nací cuando mi tío Rubén tenía 37 años y cuando yo tenía 37 años muere mi papá. Y mi abuelito muere a los 52 años de edad y 52 años después mi papá se muere. Mi abuelito muere cuando mi tío Rubén, del que soy doble yo, tiene 22 años. Y cuando yo cumplo 22 años, muere mi hermana, 3 años mayor que yo, a la edad de 25 años, en un accidente. Esta hermana, cuando tenía 7 años, que estaba chiquita, pequeñita, se llamaba Guadalupe. Cuando tenía 7 años ella tuvo un accidente en su pierna derecha. Casi se le cortó, casi total, la mitad de su pierna quedó, una herida arriba de la rodilla. Tuvo un accidente chiquita y estos accidentes de pierna derecha yo sé que se han repetido a lo largo de varias generaciones. Se accidentó ella, después mi hermana, esa misma que se accidentó, murió en un accidente. Lógicamente, pues yo no había estudiado todavía todo esto, ni sabía el origen, ni sabía de dónde venir. Ella vivió el primer accidente en la pierna derecha. Muere a los 25 años, como ya les dije, en un accidente automovilístico. Y posteriormente a su muerte, durante la fecha de su muerte, hay otro accidente en la familia. En la pierna derecha también una hermana se accidenta. Y a partir de entonces ella se accidenta. Posteriormente, otro accidente de pierna derecha de una sobrina. Una sobrina, hija de una hermana, se accidenta también en la pierna derecha. Y posteriormente la hija de una sobrina se vuelve a accidentar. Entonces es un exceso de accidentes en la pierna derecha y se accidenta también con una herida muy grande su pierna derecha. Cuando analizamos y todo, vemos en el árbol que la primera que tuvo este accidente fue mi hermana. Fue mi hermana y que nació, y ella lo tuvo pues a la edad de 7 años. Pero lógicamente un accidente en una niña viene de los padres. Analizándole el árbol, vemos que todo está relacionado con mi abuelito y mi abuelita, principalmente con las experiencias y fechas relacionadas con el abuelo paterno. Entonces, esto se repite, estas historias se van repitiendo a lo largo de todo. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos para cortar con toda esta serie de accidentes y repeticiones dentro del árbol? Pues lógicamente, los duelos. Nos dimos cuenta que había que hacer duelos y toda la familia, pues que hemos estado involucrados en esto, trabajando, haciendo los duelos para que los accidentes cesen y ya no se estén repitiendo. Y hasta ahorita, una de mis hermanas que tuvo un accidente también muy fuerte, otra que vive, tuvo varias fracturas en su pierna derecha y sin embargo
ella estaba temerosa porque se acercaba otro ciclo, pero como estuvo trabajando los ciclos y haciendo los duelos, llegó el tiempo en que se tendría que cumplir el ciclo y ya no hubo el accidente. No sé, porque todos estamos trabajando haciendo los duelos para que no se repitan estas historias. Pues estos son algunos ejemplos de cómo se repiten estos eventos a lo largo de nuestra vida. Y en concreto yo he tenido muchísimas experiencias de situaciones que he repetido en fechas concretas de mis ancestros, pero que al tomar conciencia y devolver eso a esos ancestros y hacerles su duelo y reconocerlos y agradecerles por la vida que me dieron y reconocer su sufrimiento, se han ido cortando estas series de accidentes en la familia. Gracias y espero les sirva.